vamos a dar comienzo a la jornada. Por un lado, el título de hoy, leucorreas. Les cuento un poquito cómo surge esto. En los últimos encuentros que hemos tenido, se han presentado casos interesantes, pero que han salido un poco de la práctica diaria. Entonces, con la comisión decidimos o sugerimos hoy tocar un tema que por ahí puede sonar como muy ya sabido por todos, pero hay ciertas circunstancias de las patologías que vamos a mencionar ahora que pueden llegar a ponernos en un aprieto clínico ginecológico, como por ejemplo pueden ser patologías de leucorreas recidivantes, ciertas veces, seguramente le ha pasado a todos, que hay pacientes que consultan con determinados tipos de leucorreas y ustedes indican un cultivo flujo vaginal y ese flujo vaginal viene normal y vos estás frente a tu paciente que te dice que tiene síntomas y está frente a un papel que te dice que no tiene nada y qué hacer ahí. La doctora López brillantemente hoy nos va a dilucidar dicho interrogante. Bueno. Doctora López. Bueno, ante todo, buenas noches a todos. Yo soy Alejandra López, soy residente de tocoginecología del Hospital Iturraspe de tercer año. Y bueno, como decía Pablo, primero vamos a contar un poco por qué elegimos este tema de flujo vaginal, que es frecuente y es conocido por todos. En primer lugar, la mayoría de las mujeres van a tener una infección vaginal por flujo, por prurito o por olor. Es un motivo de consulta cada vez más frecuente, sobre todo en adolescentes, ¿sí? Fundamentalmente por el escaso uso del preservativo que aumentaría la incidencia de infecciones de transmisión sexual, principalmente HIV y sífilis, y también infecciones de transmisión sexual y algunos microorganismos, como por ejemplo la trichomoniasis. Más del 50% de todas las infecciones van a ser producidas por flora endógena. No siempre quiere decir que sea un microorganismo exógeno el que genere estos tipos de cuadros, y por la gran cantidad de complicaciones obstétricas, perinatales y ginecológicas que puede producir. Dentro de ellas, abortos, partos prematuros, ruptura prematura de membranas, enfermedad pélvica inflamatoria, corioamnionitis, infecciones tanto puerperales y del recién nacido, ¿sí? Infecciones postoperatorias, infertilidad y mayor tasa de transmisión de infecciones de transmisión sexual. Además, 350 millones al año adquieren clamidias, gonococos, sífilis y trichomoniasis, una cifra súper alta, súper alarmante, ¿sí? Y muchas veces son entidades que son mal o pobremente diagnosticadas, lo que hace que demos muchas veces un tratamiento inadecuado y esto lleve a la consulta y a la recurrencia y muchas veces hasta a la ruptura de la relación médico-paciente, ¿sí? Generan un daño directo, o sea, pacientes desde asintomáticas hasta una pérdida total de la calidad de vida, ¿sí? Y la obtención solamente de la historia clínica no nos lleva al diagnóstico, ¿sí? Fundamentalmente apoyarnos en los 3 pilares de diagnóstico, ¿sí? En el interrogatorio, el examen físico y en pruebas básicas de laboratorio, ¿sí? Que no quiere decir que sean pruebas complejas, ¿sí? Ya vamos a ver algunas de ellas. Espérame, ¿puedo decir algo? Sí. Porque viene ahora con lo que decías, ¿por qué flujos? Este tipo de patología generalmente tiene una implicancia médica, porque puede pasar que pacientes van consultando, van al ginecólogo general, al generalista, van a uno, van a otro, y eso lleva una frustración por el lado de las pacientes y por el lado de los diferentes médicos que están cerca de ese proceso. Por otro lado, tiene una implicancia social y personal, porque aquellas pacientes que tienen una leucorrea recidivante perciben el síntoma ellos y tiene una repercusión sexual siempre. ¿Por qué? Porque no están cómodas con su síntoma y por todo lo que pueden suponer de que por qué tienen ese síntoma. Entonces, nosotros generalmente podemos llegar a minimizar el síntoma y le podemos decir que podemos caer en que es normal y que si no te pica bueno y que tomate un esto y ponete la pulita de acá y así pasan décadas y la mujer con la incomodidad lógica de este síntoma. Pablo. Como para recordar un poco, flora endógena, también conocida como indígena o habitual, según la bibliografía de Sí, acá Pablo.
Atento a la NASA, atento a la NASA. Bueno, son todos aquellos microorganismos que... Muy lejos. Bueno, Pablito, quería agregarte algo. algunas ¿Me veces, escuchás? bajo ciertas Ricardo circunstancias, Pisiochi te habla. Hola Ricardo, te escuchamos. Pablo, quería decirte que agregando a lo bueno que dijiste, Gracias, hay Ricardo. pacientes que se automedican, por decir así. Tienen 3 óvulos que le quedaron de hace 2 meses o 3 meses y se vuelven. Y conseguimos gérmenes más resistentes a los tratamientos comunes. Por eso se ha puesto esto en un contexto social un poco más difícil en su tratamiento. Totalmente de acuerdo, Ricardo. El auditorio entero asiente tu propuesta. Bueno, entonces esta flora endógena puede actuar como microorganismos protectores o como infecciosos, ¿sí? Dentro de los factores de riesgo, la edad reproductiva, ¿sí? Siempre la mayoría se va a presentar dentro de los 20 a 40 años, ¿sí? El tabaquismo, múltiples parejas sexuales, el uso del DIU, no nos olvidemos que el hilo del DIU muchas veces genera una reacción inflamatoria a nivel cervical con una cervicitis que se puede acompañar de flujo vaginal. El uso de espermicidas, que puede alterar el pH vaginal normal y también la microbiota habitual, el uso del preservativo, que puede generar fenómenos alérgicos, la práctica de sexo oral y anal, la homosexualidad, anticonceptivos a altas dosis, sobre todo para candidiasis, está descrito, el uso de duchas vaginales, ectopía cervical que va de la mano con embarazo, ¿sí? Y que la ectopía va a favorecer principalmente las infecciones por clamidia y gonococo, la inmunodepresión y antibióticos de amplio espectro, como decía el doctor, que va a favorecer principalmente la candidiasis y también la aparición de microorganismos resistentes a los tratamientos. Entonces, esta flora vaginal, ¿sí? Podemos encontrar diferentes tipos. Flora permanente, que van a estar en casi todo el ciclo, ¿sí? Por ejemplo, los lactobacillus. Flora transitoria, que solamente se van a aislar en un momento, por ejemplo, el ureaplasma, ¿sí? Esto nos va a servir para más adelante, donde vamos a ver algunas indicaciones que tiene el ureaplasma uroliticum de tratamiento, si bien es flora endógena. Flora intermitente, donde solamente se van a recuperar de manera cíclica, ¿sí? Por ejemplo, la Gardnerella, y flora patógena, que puede ser tanto flora exógena o flora endógena, que como dijimos, frente a algunas circunstancias pueden ser capaces de desencadenar patología. Dentro de lo que es la flora normal en la edad perinatal, o sea, desde el nacimiento hasta los 30 días, va a estar compuesta, va a ser muy similar a la edad reproductiva, ¿sí? Se va a adquirir por el pasaje a través del canal de parto, por la dilución y al iniciar la lactancia. Ya luego de estos 30 días en la niñez, los estrógenos van a caer, ¿sí? Y esto va a hacer que casi desaparezcan los lactobacillus, ¿sí? Que se establezcan en vagina la flora que habita la vulva, ¿sí? Y la piel. Entonces van a predominar estafilococos, estreptococos alfamolíticos grupovíridas y los anaerobios, ¿sí? Y el pH se va a mantener entre 6 y 7 hasta llegar a la peripubertad. Ya en la edad fértil, ¿sí? Hay una masiva colonización de lactobacillus, ¿sí? Esto va a generar una gran descamación celular con el comienzo de un flujo que a veces es muy abundante y es un motivo de consulta bastante frecuentes en mujeres de esta edad, y van a aumentar las infecciones por cándida, ¿sí? Todo lo que son los estrógenos van a aumentar la concentración de glucógeno a nivel de las células vaginales y van a favorecer, van a aumentar en realidad los factores de virulencia de la cándida, ¿sí? Y el flujo va a estar predominantemente constituido por un trasudado de pared vaginal y de moco cervical. Va a ser claro, homogéneo, ¿sí? No va a tener olor, ¿sí? Con un pH ácido menor a 4,5 y con pocos polimorfos nucleares, o sea, normal hasta un leucocito o menos por célula epitelial, ¿sí? Estos estrógenos van a hacer que disminuya, ¿sí? La flora anaerobia, ¿sí? Y aumenten los lactobacilos que van a producir peróxido de hidrógeno y ácido láctico, ¿sí? El ácido láctico va a mantener un pH ácido para limitar el crecimiento a flora que sea ácido tolerante, ¿sí? Y el peróxido de hidrógeno van a limitar toda la proliferación de bacterias que no tengan catalasa, ¿sí? Entonces van a caer los anaerobios.
En el embarazo va a aumentar la colonización con lactobacillus y levaduras, ¿sí? Va a aumentar el pH vaginal levemente, y también la vascularización y la concentración de oxígeno en el tejido vaginal. Y esto va a favorecer que hacia el término, ¿sí? Muchas veces, o sea, el 70% de las pacientes estén colonizadas por gram positivo. Parto va a haber grandes cambios en la flora, ¿sí? Principalmente favorecido por la presencia de los loquios, ¿sí? Va a favorecer el desarrollo de anaerobios y enterobacterias, ¿sí? Y esto puede desencadenar y hacer progresar infecciones, ¿sí? Luego del posparto. Y en la posmenopausia va a haber atrofia epitelial, ¿sí? Esto va a favorecer muchas veces infecciones por gérmenes que son de baja virulencia, ¿sí? Y también van a aumentar la concentración de gram negativos, principalmente de Klebsiella y de Proteus. Entonces, nos llega una paciente que consulta por flujo vaginal. ¿Cómo la vamos a manejar? ¿Cómo vamos a empezar? Primero, interrogatorio, el primer pilar diagnóstico, ¿sí? Ver qué cantidad tiene, qué olor, ¿sí? El aspecto, el color, cómo varía con la menstruación, que ya vamos a ver cómo van variando los distintos cuadros. La relación con la actividad sexual, ¿sí? Principalmente no nos olvidemos que el semen hace que aumente el pH vaginal y favorece síntomas de ciertas infecciones. ¿Qué tratamientos antibióticos ha utilizado? ¿Sí? Medicación que usa, principalmente también averiguar por corticoides a altas dosis que puede generar que la paciente esté inmunosuprimida y no necesariamente que tenga HIV, ¿sí? Signos asociados como prurito, dispareunia, los hábitos higiénicos, ¿sí? Uso de tampones, uso de toallitas, ¿sí? Duchas vaginales, el uso de jabones perfumados o vienen jabones íntimos también, y los síntomas en la pareja sexual. Espérame, yo te sumo uno ahí cuando estás charlando con la paciente, que es el consumo de harinas y la constipación. Cierto tipo de leucorrea. Por el reservorio intestinal también, sí. Dentro de las etiologías, ¿qué vamos a pensar? ¿Es infeccioso o no infeccioso? ¿Sí? Dentro de las no infecciosas constituyen el 50%, ¿sí? Altísimo, ¿sí? Y debemos pensar en causas mecánicas, por ejemplo, pacientes que usan diafragma, pacientes que usan la copita vaginal, ¿sí? Causas alérgicas también por los jabones, por ejemplo, causas químicas, los espermicidas, o causas atróficas, principalmente en mujeres en la posmenopausia, ¿sí? Básicamente, el diagnóstico de las causas no infecciosas va a ser algo de exclusión, o sea, vamos a tener que tener un interrogatorio, un examen físico y pruebas de laboratorio básicas para decir, bueno, tiene flora normal, esta paciente no tiene nada, ¿sí? Perdón, estoy pesado, perdón, pero ahí hay otra cosa cuando vos preguntás de las causas no infecciosas estas. Hay un gran porcentaje de pacientes que usan como método anticonceptivos píldoras. Sí. Las píldoras, como todos ustedes saben, crean un ciclo monofásico y por su composición llevan indiscutiblemente a un grado de atrofia de los genitales externos y de los genitales internos, de las mucosas, sí. Hablo. Eso lleva indiscutiblemente a una menor lubricación en el momento de sus relaciones, por más enamoradas, divinas y que ganas tengan. Y después de eso, el coito tiene una fase mecánica, y si la lubricación no está bien, por las causas que dijimos antes, luego de su relación, la mujer te va a ir a consultar, seguramente estuve ayer con fulanito y ahora tengo así, que asá. Y esa sería, bajo mi interpretación, una causa no infecciosa. Sí. Sí. Bueno, dentro de las no infecciosas va a constituir la causa hasta en el 75% de los prepúberes de la aparición de flujo vaginal, y acá debemos averiguar técnicas de aseo, ¿sí? Si hay falta o exceso, ¿sí? No nos olvidemos del exceso de aseo, donde la flora habitual la estamos eliminando, básicamente. El uso de ropa interior sintética, la obesidad y de ciertos irritantes como jabones, shampoo o baños de espuma, ¿sí? Pausando las causas. Mira, sí, en realidad tenemos que... Sí. Dentro de las causas infecciosas tenemos 3 causas fundamentales, ¿sí? La vaginosis bacteriana, la candidiasis y la trichomona vaginalis, y también las infecciones que pueden causar cervicitis, ¿sí?
No siempre toda cervicitis va asociada de aumento de flujo vaginal, pero ya vamos a ver cuáles son las causas principales. Dentro de las pruebas diagnósticas, ¿sí? Tenemos varias que podemos usar en nuestro consultorio, ¿sí? Que son accesibles y que pueden rápidamente llevarnos a iniciar una conducta terapéutica. La determinación del pH, fundamentalmente no nos olvidemos que aumenta en la vaginosis bacteriana y la trichomoniasis, y tiene alto valor predictivo negativo en las vaginosis. Súper raro que una vaginosis se acompañe de pH normal, ¿sí? La prueba de hidróxido de potasio, ¿sí? También va a ser positivo en la vaginosis y la trichomoniasis, y también puede utilizarse para visualizar hifas con la microscopía, y el examen microscópico también con solución fisiológica, principalmente para ver las trichomonas y las células clave. Esta microscopía, como pilar aislado del resto del trípode, tiene una sensibilidad solamente del 50%, o sea, tampoco nos sirve solito usar la microscopía para el diagnóstico. Iniciando un poquito con las causas, ¿sí? La vaginosis bacteriana va a ser la causa más frecuente de la aparición de flujo vaginal patológico. Es un síndrome polimicrobiano, ¿sí? O sea, no es causada por un germen en particular, ¿sí? Sino que no nos olvidemos, causada por el complejo GAM, ¿sí? Gardnerella, anaerobios, Mycoplasma y Mobiluncus, ¿sí? Se va a caracterizar por una caída de los lactobacillus, ¿sí? Aumento de los anaerobios, y se da por un desequilibrio inmunohormonal. ¿Qué quiere decir esto? Es una infección endógena, ¿sí? Causada por flora totalmente normal, ¿sí? Que bajo ciertas circunstancias, ¿sí? Pueden generar alguna patología, como dijimos al inicio, ¿sí? Tiene una alta prevalencia e índice de recurrencia también. Pacientes. El gol estándar para el diagnóstico, ¿sí? Va a ser la tinción de Gram, con una sensibilidad hasta el 97%. Dentro de los criterios diagnósticos tenemos los criterios de Amsel, donde son 4. Para realizar el diagnóstico necesitamos por lo menos 3 de ellos, ¿sí? El primer criterio es la característica de la secreción, va a ser una secreción homogénea, ¿sí? Blanca, que va a estar adherida a las paredes vaginales, el signo famoso de la pincelada, ¿sí? La presencia de células clave en la microscopía, por lo menos debemos tener un 20% de células clave, ¿sí? Tiene un valor predictivo muy alto, ¿sí? Del 85% el valor predictivo positivo. El aumento del pH vaginal, ¿sí? Por encima de 4,5, ¿sí? No nos olvidemos que hay otras razones por las cuales puede aumentar el pH, por ejemplo, las relaciones sexuales e incluso la menstruación, ¿sí? Y el test de aminas positivos, que puede ser, o sea, el olor a aminas antes o después de adicionar el hidróxido de potasio, ¿sí? Es una patología que tiene escasa o directamente no hay respuesta inflamatoria, por lo tanto es muy raro que tenga síntomas asociados, ¿sí? No se suele acompañar de prurito e irritación vulvar, ¿sí? Y podemos encontrar Gardnerella en un cultivo, ¿sí? Pero si la paciente no tiene síntomas y no tiene signos de infección, no es indicación de tratamiento, porque como dijimos, constituye parte de la flora normal. Dentro de lo que es el tratamiento, vamos a tratar a todas las pacientes sintomáticas, ¿sí? O a todas las pacientes embarazadas, sean sintomáticas o no, por la gran cantidad de complicaciones que puede generar, ¿sí? Dentro de las pacientes sintomáticas de elección se utiliza el tratamiento con metronidazol vía oral, ¿sí? 500 miligramos cada 12 horas durante 7 días, ¿sí? Este régimen extendido se utiliza porque la tasa de curación es mucho más alta que si utilizamos el metronidazol en monodosis. Los 2 gramos monodosis no serían de elección para las vaginosis bacterianas. También se puede utilizar metronidazol o clindamicina en crema, ¿sí? Se utiliza intravaginal, un aplicador por día, durante 5 días en caso del metronidazol o durante 7 días en caso de la clindamicina, ¿sí? Y no es necesario realizar cultivo, ¿sí? Después de realizar el tratamiento. ¿Por qué? Porque muchas veces me va a venir positivo y la paciente no va a tener síntomas ni signos de infección, ¿sí? Entonces la Gardnerella, por ejemplo, puede seguir estando y no es indicación de hacer un retratamiento. Dentro de los regímenes alternativos también podemos utilizar el tinidazol, ¿sí? Viene de 2 gramos, en caso de utilizar el de 2 gramos, se utiliza durante 2 días, o de 1 gramo por día por 5 días. Y otro de los tratamientos que está tendiendo a ser el tratamiento de elección, sobre todo en pacientes embarazadas,
La clindamicina bioral, 300 miligramos cada 12 horas durante 7 días también, ¿sí? Como ventaja tiene muchos menos efectos adversos que el metronidazol, sobre todo a nivel gastrointestinal, ¿sí? O la clindamicina en óvulos de 100 miligramos por día durante 3 días. En cuanto a qué elegimos, tópico o bioral, ¿sí? Es lo mismo, la efectividad es la misma, pero la ventaja es la mejor tolerancia con las formulaciones tópicas. Y recordemos, como no es una infección endógena, no es necesario tratar a la pareja sexual. ¿Qué hacemos con las vaginosis bacterianas que son recurrentes o persistentes? ¿Sí? Es poco frecuente, ¿sí? Pero no se conoce exactamente cómo es el tratamiento óptimo. Si se utilizó un régimen de los recomendados que di inicialmente, ante una sola recurrencia se puede utilizar el mismo régimen, volver a repetirlo, ¿sí? Pero si tiene recurrencias múltiples, se aconseja utilizar el metronidazol en gel, ¿sí? 2 veces por semana por 4 a 6 meses, ¿sí? Los probióticos, ningún estudio, ningún ensayo controlado demuestra que sean efectivos, no está, no está demostrado que sea eficaz. ¿Sí? ¿Cómo? Los preparados de lactobacillus. Y otro de los esquemas recomendados que podemos utilizar es el metronidazol o el tinidazol. Al inicio durante 7 días, como dijimos previamente, seguido de óvulos de ácido bórico de 600 miligramos durante 21 días, y luego de eso sí pasar al metronidazol en gel durante 4 a 6 meses. En pacientes embarazadas se puede utilizar el metronidazol, ¿sí? Pero la dosis es menor, ¿sí? 250 miligramos cada 8 horas, también durante 7 días, o como dije previamente, está tendiendo a hacer el tratamiento de elección actualmente la clindamicina bioral, en la misma dosis y la misma duración que en pacientes no ¿Metronidazol embarazadas. desde qué semana podemos dar? Se puede utilizar, no está totalmente contraindicado en ninguno de los trimestres. Si en embarazadas se prefiere lo bioral, ¿sí? Antes que el tópico. La generación nuestra lo dábamos de las 16. No, actualmente no está demostrado que haya ni efectos ni positivos ni negativos a nivel del embarazo. En cuanto a la candidiasis vulvovaginal, ¿sí? Va a ser la segunda causa más frecuente de vulvovaginitis después de la vaginosis. Va a afectar también, principalmente entre los 20 y 40 años. En la mayoría no va a tener factores de riesgo subyacentes, ¿sí? Y el 75% de las mujeres por lo menos lo va a adquirir una vez durante toda su vida, ¿sí? Candida albicans va a ser la responsable en la mayoría de los casos, ¿sí? Ningún síntoma específico, o sea, la paciente que viene y nos dice tengo prurito, y tiene un alto índice de recurrencia, entre el 9 y el 25%, ¿sí? La paciente fundamentalmente va a consultar por prurito, ¿sí? Pero al tener una respuesta inflamatoria vaginal, se puede acompañar de gran cantidad de síntomas asociados, como vulvodinia, dispareunia, disuria y el flujo vaginal anormal. Y como signos podemos encontrar edema vulvar, fisuras, escoriaciones por rascado y el flujo vaginal grueso, ese típico que es picota, ¿sí? Gracias, y como con grumos, ¿sí? Característicamente, los síntomas se van a intensificar la semana previa a la menstruación y van a disminuir con el inicio del sangrado, ¿sí? No nos olvidemos que la sangre aumenta el pH vaginal y esto va a disminuir la sintomatología de la cándida. Y según en qué tipo de paciente se presente, ¿sí? Qué tipo de etiología, qué tipo de cándida sospechemos, ¿sí? Y el número de episodios puede ser complicada o no complicada, ¿sí? Fundamental para después realizar el tratamiento. Dentro de lo que es el diagnóstico, 30 al 50%, ¿sí? Esto es volver a lo que dijimos previamente, nunca solamente con la clínica podemos llegar a un diagnóstico, ¿sí? Va a cursar con un pH vaginal normal, ¿sí? Se pueden visualizar hifas o pseudohifas en la microscopía, no nos olvidemos, la levadura también puede estar en la flora endógena, ¿sí? Y que visualicemos un blastosporo no quiere decir que esté en la forma infecciosa o proliferativa, ¿sí? El test de aminas va a ser negativo, respuesta inflamatoria positiva, y esta va a ser el responsable de los síntomas asociados, y un cultivo se debe realizar solamente si la sospecha es alta, ¿sí? Y la microscopía no vemos nada que nos haga sospechar cándida, ¿sí? El diagnóstico de certeza entonces va a ser con la clínica y el cultivo positivo, o con la clínica y el GRAM con visualización de levadura, ¿sí?
Y la identificación de cándida por cultivo, si no tiene síntomas ni signos de infección, tampoco sería indicación de tratamiento, al igual que en el caso de la Gardnerella. La candidiasis no complicada, entonces, va a ser aquella que es esporádica o poco frecuente, ¿sí? Que es leve a moderada, que pensamos que es Candida albicans, la especie de Candida responsable, que sean mujeres inmunocompetentes, ¿sí? Y en estas pacientes estarían indicados tratamientos con ciclos cortos, de 1 a 3 días tópico, o una dosis única vía oral. Entonces, podemos optar por distintos esquemas, ¿sí? Uno de los muy usados actualmente, sobre todo por la adherencia al tratamiento, es el fluconazol 150 miligramos, vía oral en dosis única, o podemos usar clotrimazol en crema, ¿sí? Al 2% se utiliza un aplicador por día durante 3 noches, miconazol en crema al 4% también es un aplicador por día durante 3 días, ¿sí? Miconazol en óvulos, los que son de 200 miligramos también por 3 días, o la nistatina, que es el único que se va a extender durante 2 semanas. En este caso tampoco sería necesario el tratamiento de la pareja sexual, pero algunas bibliografías, por ejemplo el CDC, recomienda realizar el tratamiento en la pareja en caso de que sea una candidiasis recurrente o en caso de que la pareja tenga síntomas. Y el tratamiento oral va a ser igualmente efectivo que el tópico, ¿sí? Con una tasa de curación de hasta el 90%, entonces tampoco hay diferencias entre un tratamiento u otro. La candidiasis complicada, en cambio, va a constituir el 10 al 20% de los casos, es aquella que es recurrente, o sea que tiene 4 o más episodios sintomáticos al año, que genera síntomas o signos severos, que pensamos que no es Candida albicans, principalmente la más frecuente después de albicans va a ser la glabrata, que sean mujeres diabéticas, mal controladas o inmunocomprometidas, y en este caso sí es necesario realizar el cultivo, ¿sí? Y el tratamiento va a ser extendido de 7 a 14 días. En caso de que, la candidiasis complicada es cualquiera de estos ítems, con que solo sea recurrente, ya es una complicada por más que sea provocada por Candida albicans. Y en caso que sea una Candida no albicans, el tratamiento óptimo es desconocido, ¿sí? Pero se recomienda actualmente usar ácido bórico, ¿sí? Tópico, ¿sí? Durante 2 semanas. ¿Qué vamos a ver si realizamos si miramos al microscopio una muestra de flujo vaginal, ¿sí? Acá puse las 3 opciones, ver el directo, ¿sí? El análisis en fresco, digamos, con la tinción de Gram o el GEMSA, donde vamos a ver las células redondeadas, ¿sí? Unidas para formar el micelio o los pseudomicelios, ¿sí? Y sobre todo se ve acá en el GEMSA la respuesta inflamatoria, ¿sí? La gran cantidad de leucocitos, como dije anteriormente. ¿Qué vamos a hacer con la candidiasis recurrente? ¿Qué vamos a hacer con la candidiasis recurrente? ¿Sí? Como dije anteriormente, es aquella que se presenta 4 veces al año o más. Va a afectar a menos del 5% de las mujeres y la mayoría no va a tener factores predisponentes. Hay 2 teorías, ¿sí? Que sea una reinfección desde un reservorio intestinal, ¿sí? O que sea por transmisión sexual, por eso algunas bibliografías recomiendan realizar el tratamiento de la pareja sexual, ¿sí? Y solamente las especies que no son Candida albicans se van a observar en un 10 al 20% de los casos. O sea que a pesar de que sea recurrente, debemos sospechar Candida albicans, salvo que otra condición de la paciente nos hagan sospechar otro tipo de hongo. Sí o sí, en este caso hay que realizar cultivo vaginal, ¿sí? Y Farinati, por ejemplo, no concuerda con el CDC, ¿sí? Ningún ensayo ha demostrado que el tratamiento del varón prevenga la recurrencia. Recurrente, entonces, va a ser la recaída vaginal por una alteración en el huésped, ¿sí? O por una alteración en el microorganismo, ¿sí? Que tenga sobreexpresados los factores de virulencia. ¿Qué hacemos con esta cándida recurrente? ¿Sí? Primero debemos hacer la remisión micológica, que también se puede utilizar el fluconazol bioral, pero se utiliza 150 miligramos cada 3 días, dura por 3 dosis, ¿sí? Y después de realizar este tratamiento de remisión, sí debemos hacer el tratamiento de mantenimiento, ¿sí? Semanales durante 6 meses, ¿sí?
Otra alternativa es usar el itraconazol bioral, 200 miligramos semanales, o el clotrimazol en óvulos, 500 miligramos por semana, pero también extendido durante 6 meses, ¿sí? Y en mujeres que continúan siendo sintomáticas y que tienen cultivo positivo todavía, debería realizarse una interconsulta con un infectólogo. ¿Qué pasa en mujeres complicada? El tratamiento no se hace de ciclo corto, de 1 a 3 días. En mujeres embarazadas se prefiere el tratamiento tópico y durante 7 días, ¿sí? No se utiliza el fluconazol, ¿sí? Y en casos recurrentes se trata cada caso individual, ¿sí? Y después en el posparto se evalúa, ¿sí? Si necesita realizar el tratamiento de 6 meses en este tipo de pacientes. Y no estaría indicado el tratamiento de la colonización tampoco. Comenzando con los gérmenes que pueden producir cervicitis asociadas con flujo vaginal. Perdón, ¿Sí? Sí. Yo coincido con Pablo del tema de la colonización intestinal. Cuidado esa Sí. paciente, no sé si hay algo referido a eso. Porque es bastante común, es bastante común de ver la colonización intestinal cuando uno aísla varias veces y da el tratamiento y recidiva. Por ahí creo que es obligación consultar acerca del hábito de constipación, como dice Pablo, mandar al gastroenterólogo, a veces aíslan con el micológico de materia fecal, porque es el principal reservorio. La dieta rica en levaduras, harinas, que ahí está plagado, no nos queda otra. Hacer el tratamiento supresivo con el gastroenterólogo, pues yo he tenido varios pacientes, por eso digo, el fluconazol durante 6 meses. Creo que es válido. Y la otra cosa, el clotrimazol en óvulos. Eso también es un buen tratamiento. Sí, sí, sí. Bien, entonces, comenzando con los gérmenes causantes de cervicitis, clamidia. Bien. Es la enfermedad infecciosa reportada con mayor frecuencia en Estados Unidos, ¿sí? No nos olvidemos que es una bacteria súper difícil en líneas celulares. Y el CDC recomienda una evaluación anual como screening en todas las mujeres sexualmente activas de menos de 25 años o que tengan riesgo de infección y también en el primer control de embarazo. Obviamente en nuestro país, por razones económicas, casi imposible, pero bueno, hay otros países donde se realiza. El diagnóstico es con la primera toma de orina o con la recolección de muestras de hisopo de endocérvix, ¿sí? Diagnosticar de manera precoz y realizar el tratamiento por la gran cantidad de secuelas, ¿sí? Principalmente infertilidad, embarazos ectópicos por las adherencias que puede producir y enfermedad pélvica inflamatoria. Dentro de lo que son los síntomas, la mayoría van a ser asintomáticas, ¿sí? Y la que se presenten con síntomas, leucorrea mucopurulenta o purulenta, pero no tiene ninguna característica en particular, ¿sí? Que la diferencie de otras entidades, flujo sanguinolento, sangrado intermenstrual o sinusorragia, enfermedad pélvica inflamatoria y Bartolinitis. No nos olvidemos que también es capaz de afectar las glándulas de Bartolini. Dentro de lo que que no la tengo, no soy el 100% cierto lo que yo pienso, pero me queda algo en lo que mencionamos recién, si la ectopía causa la clamidias o la ectopía crea un medio óptimo para que la clamidia se adoce mejor a las glándulas endocervicales. Exacto, predispone a que haya mayor incidencia de infecciones por clamidia, por gonococo también y por trichomonas también. Y yo agrego algo, en una revista escandinávica, hace 20 años, los suecos habían mencionado que los anticonceptivos, que lo había puesto en una diapositiva en alta dosis, producía ectopía y eso podía ser un factor predisponente al cáncer de cuello uterino. Este fue un estudio hecho hace 20 años y publicado en las escandinávicas, en las actas de Escandinavia, y es interesante, ¿no?, ver que la fortaleza que da a tenía mayor importancia, ¿no? Sí, no se tomaba casi en cuenta.
Bien, en cuanto a las técnicas de diagnóstico de clamidia, como dijimos, cultivo celular, súper difícil, ¿sí? Actualmente de elección son las técnicas de amplificación de ácidos nucleicos, la que usamos en nuestro hospital es la técnica por PCR, que actualmente es el método de elección para el diagnóstico con una sensibilidad de un 100%. Y en cuanto al tratamiento, ¿sí? De elección se utiliza citromicina 1 gramo en monodosis, ¿sí? Con una tasa de curación muy alta, del 97%, o como tratamiento alternativo también doxiciclina, ¿sí? Pero es un tratamiento de 7 días, ¿sí? Por lo tanto la adherencia terapéutica es súper difícil. Pero la tasa de curación es muy similar que si realizamos el tratamiento con acitromicina. Como régimen alternativo también se puede utilizar eritromicina, levofloxacina u ofloxacina, y en regímenes también de 7 días. En pacientes embarazadas, también el tratamiento de elección sigue siendo citromicina, ¿sí? Es totalmente segura durante el embarazo. No así la doxiciclina, la ofloxacina. Y como alternativa en embarazada se puede utilizar amoxicilina, que no lo habíamos nombrado previamente, 500 miligramos cada 8 horas durante 7 días. En caso de clamidia no es necesario realizar un test de cura, ¿sí? Digamos así, excepto que la paciente siga siendo asintomática, ¿sí? Que no haya adherido de manera adecuada al tratamiento, cuando se sospecha reinfección y sí en pacientes embarazadas, porque tiene muy alta tasa de falsos positivos. En cuanto al gonococo, ¿sí? Es un diplococo gram negativo, ¿sí? La segunda enfermedad transmisible más comúnmente informada, ¿sí? Y también, al igual que con clamidia, se recomienda por el CDC realizar el test de screening anual, ¿sí? También va a ser asintomático en la mayoría de los casos, un 40 al 80% son totalmente asintomáticos, o se caracterizan por tener un flujo mucopurulento o purulento, pero también sin ninguna característica que lo distinga de otras entidades, o se o enfermedad pélvica inflamatoria, ¿sí? Y el diagnóstico lo vamos a realizar con cultivo, siempre, ¿sí? Cultivo de muestras endocervicales, uretrales en casos de hombres o con muestras de orina. Si vemos un gram, ¿sí? No nos olvidemos, son diplococos gram negativos, ¿sí? Ahí la flechita, ¿sí? Que nos están mostrando, pero como pilar aislado de diagnóstico tiene una sensibilidad solamente del 50%. Sí, sobre todo las fluoroquinolonas, sí, y que se recomienda realizar el tratamiento dual, sí, por más que el cultivo o las pruebas diagnósticas para clamidia sean negativas, por la gran frecuencia de coinfección que hay de estos microorganismos. Entonces el tratamiento de elección va a ser la ceftriaxona, 250 miligramos intramuscular para cubrir gonococo, asociado a citromicina o doxiciclina para cubrir clamidia. Otro de los regímenes recomendados para cubrir gonococo podemos utilizar cefixima, ceftriaxona también, recomienda Farinati, pero 125 miligramos, la mitad de dosis, ciprofloxacina, también en monodosis, u ofloxacina, pero también siempre asociados a citromicina y a doxiciclina para cubrir clamidia, como dije anteriormente. ¿Qué hacemos en alérgicos? ¿Sí? Uno de los que podemos usar, de los tratamientos que es totalmente aceptable y está disponible, es la gentamicina 240 miligramos intramuscular en monodosis, ¿sí? Asociado a la citromicina, pero en este en monodosis. En cuanto a las trichomonas vaginales, ¿sí? Es la infección de transmisión sexual no viral más prevalente, ¿sí? Siendo la transmisión vía sexual, ¿sí? La mayoría van a ser asintomáticos o presentar síntomas mínimos, ¿sí? Y tiene un flujo vaginal, se caracteriza por tener un flujo vaginal maloliente, que puede ser amarillento o verdoso, y espumoso, que es lo que la caracteriza. En algunos casos puede generar una respuesta inflamatoria vaginal, y en este caso se va a acompañar de síntomas asociados como prurito, ardor, disuria, dispareunia. Y los síntomas característicamente empeoran durante la menstruación o después de la menstruación, a diferencia de lo que ocurría con Cándida. En este caso el cultivo, ¿sí? Si bien la sensibilidad y la especificidad es alta, es muy costoso, ¿sí? Entonces no se debería realizar, excepto que haya síntomas y la microscopía no nos termine de concluir el diagnóstico.
¿Sí? Tan jovencito que tiene Lucy, estamos haciendo cambio de pila. La doctora López se le agotaron las pilas. Ahora seguimos. A ver, Luli, 1, 2, 1, 2. No sé. ¿Crees? Agarrá el grandote, Caro, Tomás. Ahí está. Acá volví. Regresé. Bien. Además, podemos encontrarlo como hallazgo incidental del PAP, ¿sí? No se considera diagnóstico, tiene muchos falsos positivos, por lo tanto, si encontramos una trichomona en un Papa Nicolau, deberíamos realizar otra prueba diagnóstica, por ejemplo, una visualización con microscopía indirecto. ¿Sí? Entonces, en cuanto a la clínica, lo característico, como dije anteriormente, la leucorrea espumosa con un pH mayor a 4,5 y el diagnóstico de elección va a ser con el examen microscópico del parásito en fresco, ¿sí? No nos olvidemos que el fresco tenemos 1 hora como máximo para mirarlo, si no la trichomona deja de ser móvil y no lo vamos a poder visualizar. Perdón. Bien, acá vemos, ¿sí? Protozoos flagelados, ¿sí? Que va a ser móvil, ¿sí? Esto es lo que vamos a ver mover, y que en algunos casos puede haber respuesta inflamatoria, ¿sí? Pero no siempre. Bien. En cuanto al tratamiento, lo recomendado, acá sí se utiliza el metronidazol en monodosis, 2 gramos. También se puede utilizar el régimen extendido y tiene una efectividad muy similar, ¿sí? Se puede hacer 500 miligramos cada 12 horas durante 7 días. Terapéutica baja muchísimo. Y otra opción es el tinidazol, 2 gramos bioral única dosis, ¿sí? Que si bien es más caro, ¿sí? Tiene una efectividad, una tasa de curación más alta, de hasta el 100%, ¿sí? Tiene vía media más larga y alcanza niveles más altos en suero y en tracto genitourinario. Bien, ¿cómo vamos a hacer el seguimiento? ¿Sí? Hay una alta tasa de reinfección, entonces acá sí necesitamos realizar una reevaluación posterior al tratamiento dentro de los 3 meses posteriores al tratamiento, ¿sí? Y no nos debemos olvidar de tratar a la transmisión y las reinfecciones. Bien, ¿qué hacemos con la trichomoniasis recurrente o persistente? Debemos diferenciar si es una reinfección, ¿sí? O es una resistencia al tratamiento, ¿sí? Lo más frecuente es que sea una reinfección y el tratamiento, el manejo es igual, ¿sí? Podemos hacer el retratamiento nuevamente. Y se han reportado resistencias al tratamiento con metronidazol de hasta un 10% y 1% con el tinidazol, ¿sí? Darse nuevamente el tratamiento, pero evitar la monodosis. Podríamos hacer entonces metronidazol cada 12 horas por 7 días. Si esto vuelve a fallar, ¿sí? Metronidazol o tinidazol 2 gramos bioral durante 7 días, ¿sí? Y en caso de que este también falle, ahí recién una interconsulta con un infectólogo. ¿Qué hacemos con alérgicos? Sí o sí, el tratamiento es con metronidazol. Entonces debemos hacer una desensibilización y tratamiento con metronidazol. Y en caso de pacientes embarazadas, ¿sí? Como dije anteriormente, Pablo, uso del metronidazol, o sea, se puede usar, ¿sí? Y también se puede utilizar la monodosis. Pero sí, lo que no se prefiere es el tinidazol, ¿sí? Es categoría C en el embarazo. En caso de pacientes que estén dando de mamar, ¿sí? Si se utiliza la monodosis, sí se debería aplazar la lactancia después del tratamiento, hasta 24 horas después de utilizar el metronidazol y hasta 72 horas después de utilizar la terapia en monodosis con el tinidazol. Otros microorganismos que podemos encontrar, el Mycoplasma hominis y el Uraplasma uraliticum, ¿sí?
Sí, se puede utilizar, pero debemos esperar, después de que termine el tratamiento, por lo menos 24 horas después de la monodosis del metronidazol, porque tiene un pequeño... Sí, el sabor y tiene un pasaje por la leche materna. Exacto. Bien, comenzando entonces con Mycoplasma y Ureaplasma urealyticum, recordemos que son gérmenes de la flora habitual, ¿sí? Pero son gérmenes que muchas veces actúan como copatógenos, como oportunistas, ¿sí? Y pueden producir complicaciones severas, ¿sí? Como endometritis, infertilidad, anomalías cromosómicas, por eso muchas veces se relacionan, ¿sí? Se asocian a abortos, ¿sí? Y va a contribuir a aumentar el pH y al crecimiento de los anaerobios, y por eso actúan como copatógenos en muchas infecciones. El diagnóstico va a ser siempre con cultivo de una muestra endocervical, ¿sí? Y en cuanto al tratamiento, está indicado no siempre, ¿sí? Solamente cuando hay cultivo positivo y además tiene una uretritis que está comprobada, que es por ureaplasma. Es una paciente sintomática y se aísla ureaplasma como único responsable de la cervicitis. Cuando tiene cultivo positivo es una paciente sintomática con leucocituria y se recupera ureaplasma también de uretra como único responsable, ¿sí? Cuando hay una respuesta inflamatoria cervical positiva sin otra causa que la justifique. Además, en pacientes embarazadas que tengan cultivo positivo y antecedente de abortos espontáneos, ¿sí? Ruptura prematura de membranas, partos prematuros, distrés respiratorio y bajo peso al nacer. Y además en pacientes con cultivos positivos y que sean portadores de HIV. En cuanto al tratamiento de elecciones, la citromicina se realiza, hay dos formas de administrarla, 1 gramo por semana por 2 dosis, o también se puede administrar 1 gramo como dosis inicial, y luego de eso 500 miligramos por día por 2 días. Otro de los esquemas, doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas durante 7 a 10 días, o también eritromicina 10 días. En cuanto al Mycoplasma genitalum, ¿sí? Este nunca es habitante de la flora normal, siempre es una infección de transmisión sexual, por eso siempre debemos realizar el tratamiento. También puede generar endocervicitis y sangrado poscoital, ¿sí? Y el tratamiento se realiza con acitromicina, primero 500 miligramos como dosis inicial, y luego de eso 250 miligramos por día durante 4 días más. Y en este caso sí o sí hay que hacer también una prueba de cura. Acá empezamos con cuadros raros, ¿sí? Que muchas veces no los tenemos en cuenta o ni siquiera los conocemos, que es diagnóstico diferencial de las infecciones vaginales. Una de ellas, vaginitis aeróbica, ¿sí? Es una infección endógena, ¿sí? Que va a ser responsable hasta del 5% de las vaginitis y que son producidas por aerobios, ¿sí? Principalmente el Streptococcus grupo B, y que se va a caracterizar por una caída de los lactobacillus, por lo tanto aumento del pH, ¿sí? Una respuesta inflamatoria vaginal muy intensa y aumento de células parabasales por la descamación celular. Se va a caracterizar por presentar flujo amarillento purulento con olor fecaloide que nada tiene que ver con el test de aminas, ¿sí? Olor fecaloide ya desde antes de adherir hidróxido de potasio. Dispareunia, sobre todo dolor en el introito, ¿sí? Atrofia vulvovaginal, por eso también es frecuente en pacientes posmenopáusicas, ¿sí? Vulvovaginitis intensa, ¿sí? Por la respuesta inflamatoria, por lo tanto eritema, edema y ardor. Y solamente un 10 al 20% van a ser asintomáticas, ¿sí? Muy característico de este cuadro es que los síntomas van a la expresión de los gérmenes de virulencia del Streptococcus grupo B, que es el principal agente causal. Va a tener síntomas crónicos, o sea, va a tener exacerbaciones intermitentes, y el diagnóstico es por microscopía, ¿sí? Donde vamos a ver la gran respuesta inflamatoria, y por cultivo, ¿sí? Sí o sí debemos encontrar el agente causal. En cuanto al tratamiento de esta entidad, clindamicina en crema, clindamicina en óvulos de 100 miligramos por día por 7 días. Se puede utilizar asociado a hidrocortisona para disminuir la respuesta alérgica, la respuesta inflamatoria, ¿sí? Intravaginal también por 7 a 21 días, y se puede asociar a esteroides intravaginales, sobre todo cuando hay un componente atrófico muy importante. Pero el tratamiento ideal es desconocido, ¿sí? Debido a lo que decíamos, es por ahí una entidad no muy bien conocida, ¿sí? Entonces el tratamiento óptimo no está bien
dilucidado. Otra de las entidades es la vaginitis inflamatoria descamativa, ¿sí? Se desconoce si es una entidad per se o si es una expresión severa de la vaginitis aeróbica que hablábamos anteriormente. También va a ser un cuadro crónico que se caracterice por dolor genital, dispareo uniflujo, ¿sí? Y aumento del pH, células parabasales con ausencia o disminución de los lactobacillus. Siempre el diagnóstico debemos excluir, ¿sí? Un agente infeccioso, ¿sí? Que pueda estar asociado a esta entidad, ¿sí? Por lo tanto el diagnóstico es de exclusión. En cuanto al tratamiento es igual, ¿sí? Clindamicina en crema, asociado, ¿sí? Se puede utilizar a hidrocortisona en óvulos o en crema, o hacer un tratamiento alterno con clindamicina e hidrocortisona que pueden ir solos o asociados a las esteroides intravaginales. También el tratamiento ideal es controvertido, ¿sí? Y tiene pocas respuestas, suele ser un cuadro. Otro de los cuadros es la lactobacilosis, ¿sí? La prevalencia es desconocida, el lactobacillus va a ser el agente causal de estos tipos de cuadros. Va a tener un flujo vaginal espeso no fétido con prurito, ¿sí? Por eso el principal diagnóstico diferencial es con la candidiasis, ¿sí? Y al igual que Candida, aumentan los síntomas 7 a 10 días premenstruales, ¿sí? El pH va a ser normal, con test de aminas negativos, y otros de los diagnósticos diferenciales van a ser el cuadro anterior, vaginitis aeróbica, la vaginosis citolítica, un herpes recurrente o dermatitis de contacto. En este caso, el diagnóstico va a ser con el directo en fresco, ¿sí? Donde vamos a ver los lactobacillus largos, ¿sí? Fíjense, en vez de ser cortitos, son bien largos, ¿sí? Con células epiteliales totalmente normales y sin respuesta inflamatoria, ¿sí? No tiene leucocitos. Y otro de los cuadros es la vaginosis citolítica, que la fisiopatología es desconocida, pero también el agente causal son los lactobacillus. Es igual que la lactobacilosis clínicamente, ¿sí? Y el diagnóstico, o sea, la diferencia, va a ser el examen directo en fresco, ¿sí? Donde va a tener citólisis, ¿sí? Destrucción celular con falsas clue cells, ¿sí? Que son los lactobacilos adheridos a las células epiteliales, y también va a cursar con respuesta inflamatoria vaginal negativa. En ambos cuadros de lactobacilosis y vaginosis citolítica, el tratamiento debemos apuntar a aumentar el pH vaginal, ¿sí? Se hacen duchas vaginales o baños de asientos con bicarbonato de sodio, y justamente como digo, el objetivo es disminuir la acidez del medio. Entonces, nos llegó una paciente, ¿sí? Donde nosotros ya le hicimos el interrogatorio, ya le hicimos el examen físico, y necesitamos terminar de definir la etiología para hacer un tratamiento rápido, ¿sí? En consultorio. ¿Qué podemos utilizar? El Bacova, ¿sí? El Bacova analiza el contenido vaginal y se basa en el examen en fresco, condición de Gram y Giemsa. No incluye el Bacova ni la determinación del pH, ni el test de aminas, pero bueno, en algunos centros, por ejemplo en nuestro hospital, en los informes nos aclaran esos dos puntos las chicas. Se va a realizar en muestras no traumáticas del fondo de saco vaginal, ¿sí? Que se van a ver con el microscopio posteriormente, y tiene alto valor predictivo para el diagnóstico en atención primaria, ¿sí? Que es lo que nosotros necesitamos para tomar una conducta terapéutica. Estados vaginales básicos, ¿sí? Donde van a estar definidos por la presencia de respuesta inflamatoria, que puede ser o positiva o negativa, ¿sí? Dijimos que positiva es cuando hay más de un leucocito por célula epitelial, y por el valor numérico, ¿sí? El valor numérico se va a definir, ¿sí? Según la relación que hay entre la cantidad de lactobacillus y anaerobios. Esto nos va a demostrar que hasta un 15% de las mujeres que tienen síntomas no van a tener ninguna alteración en el contenido vaginal, ¿sí? Y no va a reemplazar, ¿sí? Al cultivo, ¿sí? O sea, nos van a establecer en qué casos debemos pedirlo. Por ejemplo, uno de los estados vaginales, ¿sí? Es el estado vaginal número 2, ¿sí? Donde tenemos flora totalmente normal, pero hay respuesta inflamatoria. Entonces, en esos casos podemos hacer un cultivo para buscar levaduras, ¿sí? Y también podemos buscar clamidia y gonococo, que puede generar este estado vaginal. En cuanto a la toma de muestra, tiene muchos requisitos, eso sí. No debe tener relaciones sexuales días previos, no los 3 días previos ni los 5 días posteriores a la menstruación.
Si se realiza bajo estas circunstancias en la toma de muestras, se debe aclarar que no fue óptimo y por qué, ¿sí? Pero una de las pautas de exclusión absoluta es que tenga hemorragia en ese momento la paciente. No debe haber utilizado duchas vaginales, tampones ni cosméticos los 5 días previos, y el día de la toma de la muestra se hace una higiene y nada más. Lo ideal es, si vamos a hacer el seguimiento de una misma paciente, siempre hacerlo en el mismo periodo, ¿sí? Entonces, estandarizar esa toma de muestra en la etapa ovulatoria. En cuanto a los beneficios del Elbacova, ¿sí? No requiere complejidad, es muy sencillo, ¿sí? No es traumático, es rápido y accesible. Fíjense que lo que necesitamos lo tenemos en cualquier consultorio, ¿sí? Guantes, espéculos, los hisopos para tomar la muestra, solución fisiológica y no mucho más. Entonces, con un hisopo vamos a hacer las tinciones, ¿sí? De Gram y Giemsa, y con el otro, adhiriendo solución fisiológica, vamos a ver el fresco. Como dije anteriormente, no debe pasar más de 1 hora para visualizar el fresco. Dentro de lo que podemos encontrar en cada uno de estos 3 pilares, principalmente en el fresco podemos ver las células guías de la vaginosis, leucocitos, ¿sí? Y ver si tiene respuesta inflamatoria, levaduras y las trichomonas móviles, ¿sí? El Gram sobre todo nos va a servir para establecer el valor numérico y la respuesta inflamatoria, ¿sí? Y el Giemsa, la respuesta inflamatoria, las trichomonas, y también podemos encontrar células epiteliales no habituales, que ya vamos a ver cuáles son. Estos son los 5 estados vaginales básicos, ¿sí? La microbiota normal, no nos olvidemos que predominan los lactobacillus, por lo tanto el valor numérico va a ser de 0 a 3. En el caso de mujeres posmenopáusicas, como disminuyen los lactobacillus, va a ser de 0 a 5 el valor numérico normal, y sin respuesta inflamatoria. El estado número 2, microbiota normal, pero con respuesta inflamatoria, como dije anteriormente, descartar levaduras, clamidia y gonococo, ¿sí? Y también algunas infecciones urinarias pueden causar respuesta inflamatoria vaginal, ¿sí? Con microbiota normal. La microbiota intermedia, ¿sí? Que es un equilibrio, ¿sí? Esto es como no sabemos para dónde va, si es una infección que está resolviendo o algo que está progresando, ¿sí? El estado 4 es el de vaginosis bacteriana, donde predominan los anaerobios, por lo tanto va a tener un valor numérico totalmente alterado, de 7 a 10, pero nunca respuesta inflamatoria. Y la vaginitis inespecífica, ¿sí? Va a tener un valor numérico de 4 a 10 y con respuesta inflamatoria. Esto es lo que vamos a ver en una microbiota normal, las células epiteliales con bordes netos, ¿sí? Con lactobacillus, ¿sí? Chiquititos, no como en el caso de la lactobacillosis que le mostré antes, que eran los largos y finitos, ¿sí? Sin respuesta inflamatoria o con muy escasos leucocitos. Este es un fresco, es mucho más difícil de visualizar, ¿sí? Pero bueno, se puede y es lo que nos puede salvar, porque por ahí las tinciones no las hacen en el día. En la vaginosis bacteriana vamos a tener las células epiteliales con los bordes más irregulares, ¿sí? Con las células claves adheridas, ¿sí? Que son las garnerelas, ¿sí? Y como vemos acá, casi no tiene respuesta inflamatoria, ¿sí? Y también podemos encontrar otras células redondas anormales, coilocitos, por ejemplo, que nos debe orientar a buscar HPV, ¿sí? Y virocitos que nos debe hacer sospechar la infección por herpes. Otras que podemos encontrar son estas células con máculas de bordes netos, los cuerpos de inclusión. Esto nos debe hacer sospechar esta imagen en clamidia, entonces sería una de las indicaciones de pedir PCR para clamidia. Bien, entonces, resumiendo, el flujo vaginal es un síntoma y no una enfermedad. El manejo óptimo siempre se orienta a encontrar la causa y realizar el tratamiento adecuado, ¿sí? Basado en los 3 pilares diagnósticos de interrogatorio, examen físico y laboratorio. Prurito no es sinónimo de cándida, y recordar las causas no infecciosas que constituyen hasta el 50% de los casos de flujo vaginal anormal, ¿sí? Entonces, la vaginosis producida por el complejo GAM es endógena, por lo tanto no requiere el tratamiento de la pareja sexual, afecta solo epitelio vaginal, ¿sí? Y un flujo abundante, homogéneo, blanco grisáceo, amarillento y fétido, ¿sí? La cándida, en cambio, la mayoría causada por Candida albicans, también flora endógena, por lo tanto tampoco se trata a la pareja sexual, excepto en los casos recurrentes o pareja sintomática. Afecta tanto epitelio vaginal y vulvar, por lo tanto tiene gran cantidad de síntomas acompañantes,
y un flujo grueso con flóculos o grumos blanco y no fétido, ¿sí? La trichomonas siempre una infección exógena, ¿sí? Por lo tanto siempre trata de la pareja sexual, afecta tanto epitelio vaginal, cervical, ¿sí? Y vulvar, y un flujo amarillento, fétido y con burbujas, ¿sí? La clamidia y gonococo, ambos exógenos, ¿sí? Afectan ambos epitelio cervical, uretral, las glándulas accesorias, por lo que pueden producir bartolinitis, y anal también. La mayoría son asintomáticas y es un flujo que no tiene ninguna característica en particular, ¿sí? Puede ser purulento o mucopurulento. La vaginitis aeróbica e inflamatoria descamativa, dijimos principalmente por el estreptococo grupo B, ¿sí? Una infección endógena que afecta epitelio vaginal positiva, un flujo amarillento o purulento, y la lactobacilosis o vaginosis citolítica producida por el lactobacillus, también endógena, por lo tanto no requiere el tratamiento de la pareja sexual, afectando solo epitelio vaginal, ¿sí? Cursando con respuesta inflamatoria negativa, ¿sí? Un flujo espeso y no fétido. En cuanto al diagnóstico, ¿sí? El pH aumentado en la vaginosis con test de aminas positivo, sin respuesta inflamatoria, y a la microscopía de las Clue-Cells. En este caso no se requiere cultivo, ¿sí? Ni para el diagnóstico, ni para ver que hayamos hecho bien el tratamiento, ¿sí? La candidiasis con pH normal, ¿sí? Con test de aminas negativo, con respuesta inflamatoria, ¿sí? Y en la microscopía podemos encontrar el blastosporo, las hifas y los pseudomicelios. Y solamente realizamos cultivo cuando la sospecha es alta, la paciente es sintomática y la microscopía no es concluyente. La trichomonas con pH aumentado, ¿sí? Test de aminas positivo, con respuesta inflamatoria del parásito y tampoco requiere cultivo, ¿sí? Clamidia y gonococo, ambos con pH normal, ¿sí? La respuesta inflamatoria es positiva solamente en las pacientes que tengan síntomas, ¿sí? Y en la microscopía vamos a ver los cuerpos de inclusión, en el caso de clamidia, y en el gonococo los diplococos gram negativos, ¿sí? El gonococo requiere cultivo, clamidia, recordemos, súper difícil cultivar en líneas celulares, por eso el de elección son las técnicas de amplificación como la pH aumentado, ¿sí? Test de aminas negativo, con respuesta inflamatoria positiva, ¿sí? A la microscopía vamos a ver el resultado de la descamación celular, ¿sí? Aumento de células parabasales y aerobios con disminución del lactobacillus, y en este caso sí o sí el cultivo para determinar el agente causal. Y la lactobacilosis, pH normal, ¿sí? Incluso más ácido de lo normal, con test de aminas y respuesta inflamatoria negativa, ¿sí? Y en la microscopía vemos esos lactobacillus largos, serpenteantes, ¿sí? Con células epiteliales normales o con la destrucción celular. En cuanto al tratamiento de la vaginosis bacteriana, el metronidazol de elección o la clindamicina, recordemos el régimen extendido y nunca la monodosis, porque disminuye mucho la respuesta terapéutica. La trichomoniasis también, el metronidazol, ¿sí? Pero sí se puede utilizar la monodosis en este caso, y siempre el tratamiento de la pareja sexual. En el caso de la candidiasis, los azoles tópicos o usar dosis única vía oral, ¿sí? Y tratar de la pareja solo en caso de balanitis o casos recurrentes. Para clamidia, acitromicina y siempre el tratamiento de la pareja sexual, como así también en el gonococo, ¿sí? En el caso del gonococo, el tratamiento con ceftriaxona y siempre el tratamiento dual para cubrir ambos microorganismos. En la vaginitis, la clindamicina asociada a hidrocortisona y esteroides, y en la lactobacilosis, las duchas vaginales con bicarbonato de sodio para disminuir la acidez del medio. Eso es todo. Bueno, felicitaciones y dejamos estos minutos últimos para las consideraciones generales, tanto a los participantes en sus domicilios como a la vasta audiencia que nos acompaña hoy. ¿De a uno? Yo sé que entendieron todo. Acá. ¿No quieren preguntar nada? En el caso de las tricomonas, es una infección de transmisión sexual. Bien. ¿Deberíamos pedir, como toda enfermedad, infección de transmisión sexual, VIH? Sí,
Se recomienda en todas las infecciones de transmisión sexual pedir al menos HIV y BDRL. ¿Se hace en la práctica? Se debería hacer. Se debería hacer. En todas las que sean de transmisión sexual. Aparte dijimos que también es un factor de riesgo, ¿sí? Las infecciones de transmisión sexual, y que incluso aumenta, ¿sí?, la posibilidad de contagio, ¿sí? Tener una trichomoniasis aumenta la... Volveme, Caro, 2 slides, que quiero decir algo. Desde ya decís, que a lo Caro, mejor me todos saben que nuestra sociedad consiguió unos sandwichitos, un lunch para después, que sería un motivo más del... ¿Más atrás? No, ahí. Vaginosis. Una cosa de que vos lo has descrito perfecto, pero a mí me gustaría sumar que uno de los síntomas característicos es el aumento de la fetidez o del olor a sui generis o a pescado o lo que fuere, en la unión del germen con el semen. Suele potenciarse mucho más ahí. En cuanto a las cándidas, decir que tengamos presente que uno de los factores predisponentes son los anticonceptivos. Sí. Tenemos que tenerlo muy presente. Podemos hacer un tratamiento, podemos hacer 2, y debería llegar a esa instancia de plantear dejar ACO si es que están usándolos. En cuanto a clamidia, una de las cosas que hay que tener mucho cuidado, sobre todo en nuestro medio, es el diagnóstico. Porque hacer el cultivo en líneas de células es sumamente improbable, por lo menos acá. Y las PCR son costosas. Entonces, los que se hace aquí generalmente, no en todos sitios, pero generalmente es usar tiras reactivas. Toman muestras, le colocan una gota, si vira para un color está, y si vira para otro color no. Y al ser un germen, un parásito intracelular, podemos hacer un tratamiento óptimo, que ese germen haya muerto, pero que antígenos queden dentro de vagina. Entonces, si uno pide apresuradamente un cultivo nuevo o una búsqueda nueva, va a seguir dando positivo, con todo lo que significa eso, tanto para la paciente, para su pareja y para su médico. Otra de las cosas, cuando mencionamos a los tratamientos posibles a la levofloxacina, cuando ya dimos metros, etcétera, etcétera, vos lo diste como una de las opciones que es válida. Hay que tener presente que es un fármaco que suele dar, porque pueden estar pensando ellas que les pasa otra cosa, y simplemente es por lo que no le hemos dicho que la levofloxacina se asocia con un porcentaje muy alto con insomnio. Y uno de los últimos puntos que has dicho vos perfectamente, que viene a respondernos eso que nos planteábamos inicialmente. Cultivos negativos, pero pacientes con síntomas. Creo que una de las respuestas sería la lactobacilosis. Así que, doctora, nuevamente felicitaciones. Bueno, gracias.